va y no nos tira el directo, como pasa en estos momentos. No sé si estamos en directo. Si hay alguien que esté viéndolo, puede confirmar por el chat. Aún no. Vale, me sale que estamos en directo. Ahora. Vale, pues nada, simplemente habrá tardado en cargarse un poco. Perdonad que estamos intentando entrar, pero no se nos cargaba el directo, no sé por qué. Pero bueno, bienvenidos a una semana más a nuestro Twitch, al Twitch de Psicopoppers. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de entrar en él, recordaros como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, mientras se va conectando así la gente un poco. Que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Twitter, por supuesto Twitch, y si queréis ver antiguos directos en YouTube. Si queréis ver viejos directos, yo os recomiendo mucho que hicimos el domingo pasado, porque la verdad es uno de mis favoritos, estuvo muy bien. Hablamos también un poco del tema de delitos de odio. Lo tocamos un pelín por encima porque empezamos a hablar de las raíces de odio del Day of Twitch, de la famosa huelga de Twitch que hubo la semana pasada. Y nada, como siempre te digo, Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que es un tema muy de actualidad, ¿no te parece? Es un tema súper de actualidad. El tema de hoy es LGTBI fobia y lo hemos elegido por el incidente que hubo en Madrid, en Malasaña, que luego se ha desgranado y por desgracia para esta comunidad se vio que era un poco una inventiva de la propia víctima. Eso hace daño a toda la comunidad porque realmente cuando existe un delito, odio hacia las personas LGTBI, tienen que denunciarlo y tienen que tomárseles en serio y a veces, pues como vamos a ver hoy, no lo hacen. Efectivamente. Además, claro, bueno, a ver, por fortuna no fue real, pero claro, está el tema de que al final fue un delito, supuesto delito muy mediático, que luego se descubrió que había sido una denuncia falsa. ¿Y qué problemas hay con esto? Pues primero que como que invisibiliza o como que denigra el resto de las demás agresiones, ¿no? O sea, deslegitima, mejor dicho, el resto de las demás agresiones producidas por delito de odio. En este caso justamente estamos comentando el tema de delitos de odio LGTBI fóbicos, pero dentro de este grupo también se incluyen xenófobos, racistas, contra la mujer, etc. A ver, además hay que tener en cuenta una cosa: estamos ahora mismo en un ambiente de alta sensibilidad. Estamos la comunidad en general y la sociedad en general realmente también, porque nos afecta a todos como sociedad. Y esto hay que entenderlo bastante bien, porque hay gente que piensa que no va con ella y esto nos afecta a todos. Claro. Hay un clima de mucho miedo, de mucha crispación. Y un poco de incertidumbre de que no se sabe lo que va a pasar. Y está el asesinato de Samuel. Obviamente están aumentando las agresiones, pero el asesinato de Samuel fue brutal, tanto a nivel mediático como a nivel de experiencia, ¿no? O sea, la gente empatizó mucho con él, se sintió mucho identificado y a partir de ahí, el ambiente que había, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Era de miedo. Luego, en las últimas semanas se fue como más, no desapareciendo, pero sí como bajando un poco ese nivel de miedo, porque no era tan reciente el tema de los Samuel, aunque sigue siendo muy reciente obviamente, pero como que ya han pasado unas X semanas y tal, y ahora otra vez esto. Entonces, al final es mazazo tras mazazo. Claro. Dice Corderote: hola guapos. Tú sí que eres guapo, hombre. Hola Corderote. Si quieres comentar cualquier cosa, hola Dani Mudu, hola Silarala, y hoy saludando a todos los que nos vayan comentando por el chat. Vale, algo positivo de lo que sacar, que al menos el tema está sobre la mesa. Totalmente.
se han hecho, bueno, hubo muchas manifestaciones en Madrid por el tema este de que justo a mitad de la manifestación se descubrió que había sido una denuncia falsa, pero es que es lo que dicen desde muchísimos ámbitos, ¿no? Desde ámbitos de asociaciones LGTB, desde asociaciones especializadas, desde incluso sectores de medios de comunicación, etcétera, que al final eso no quita que estén aumentando y que sea una problemática real, ¿no? O sea, el hecho de que sea una denuncia falsa, de que sea una noticia falsa, no quiere decir que no se produzca esto, de que no sea un problema y de que no haya que tomar soluciones. Esto, a su vez, al serse tan mediático y tal, parece que van a empezar a tomar X medidas. Por ejemplo, creo que van a crear... Creo que esto era una reunión que se reunía hoy... se reunía hoy el presidente de gobierno con una federación encargada un poco de estudiar estos temas, ¿no? No sé exactamente cómo se llama el grupo, pero vamos, que está encargado como un poco de observar toda esta LGTB-fobia y aportar soluciones básicamente. Y una de las soluciones que han aportado... ¿Puede ser que el grupo sea COGAM? No, no tengo ni idea realmente, pero creo que no, porque es una asociación determinada, creo que era un organismo estatal, puede ser, ¿eh? De todos modos lo informaré y lo podré, si tenéis alguna duda después, si alguien me lo quiere preguntar, lo busco y lo digo. Pero sí que una de las medidas, y me pareció muy llamativo, es que se iba a crear un organismo específico dentro de la policía y de los cuerpos de seguridad del Estado en general, pero creo que mencionaban específicamente a la policía, dedicado solo a la investigación y a tratar delitos de esta naturaleza, ¿no? O sea, delitos motivados por el que la víctima sea de una orientación sexual determinada o de un género determinado o que se haya cambiado de género, que sea transexual, etcétera. Bueno, sí, obviamente la raza, pero quiero decir que, o sea, la raza sería otro tipo de delito de odio, pero me refiero a que... Si es un organismo que crean para la policía, porque estuve mirando los censos de agresiones que se ponen y estamos hablando en torno a, que serán muchas más, porque claro, esto es todo lo que se denuncia. Estábamos hablando en torno a unas 600 o por ahí, en Madrid. Y bueno, llevan 700 y pico, creo. Que creo que llevan 700 y pico de agresiones. Agresiones de lo que lleva de año. Sí, eran de otros años, era la creciente. Sí. Estaba, creo que era 2015 519, 2016 600 y pico. Supongo que si van a poner dinero, pues también será porque los delitos de odio también incluyen raza y todo. Sí, obviamente. De todos modos, creo que esta comisión en específico trataba, solo el tema. No sé si incluía todos los delitos de odio, porque es que, a ver, luego a lo mejor lo puedo explicar un poco más, pero delito de odio hay por muchas razones. Quiero decir, hay por razones de enfermedad, de edad, de sexo, de raza, de origen, obviamente de pertenencia a un colectivo determinado como LGTB-fobia o pertenencia a una religión determinada. Quiero decir, hay muchísimos delitos de odio, o sea, hay muchos campos, ¿no? O sea, muchos tipos de delitos de odio según su naturaleza. Pero creo que estaba la asociación esta como más enfocada al tema de delitos de odio LGTB. Ahora que has dicho alguno de los datos, podríamos ir completándolo más. ¿Qué ha pasado en los últimos años, ¿no? Y por empezar a poner un contexto, en los últimos años, todos los años se hace desde el Ministerio de Interior una serie de estadísticas con una serie de datos, ¿no? De muchas cosas, entre ellos el número de delitos de odio. Se hacen informes sobre los delitos de odio que se producen en ese año, ¿no? Y la naturaleza de ese delito de odio. Pues han visto que desde el 2016 al 2021 ha aumentado un 22,6%. ¿De acuerdo? Y esto es muy llamativo porque nosotros vemos que aumenta muchísimo, pero es que además en una encuesta realizada por el Ministerio de Interior hace relativamente poco, lo que comprobaron, una de las preguntas de la encuesta era: ¿ha sufrido alguna agresión de naturaleza homófoba, bífoba, de LGTBífoba en general? ¿Has sufrido alguna agresión LGTBífoba y no has denunciado? O sea, en plan, ¿has ido a denunciar lo que te ha pasado?
El 10,7% dijo que sí y el 89,2% dijo que no. ¿Qué pasa con esto? Que si estamos viendo que está habiendo una gran cantidad de agresiones homófobas, LGTB-fobas, que además está aumentando la tendencia al alza, y además eso es solo el 10,7% según la encuesta que se atreve a denunciar, ¿qué está pasando realmente, no? Porque claro, hay muchas veces que aunque sufran agresión, directamente lo denuncian, pero es que no toda agresión tiene que ser física. Al final, la agresión física es la que más sale en los medios, la más llamativa, y es normal porque, jolín, si te han dado una paliza, un puñetazo, etcétera, cuando estás de fiesta, por cómo has vestido o por alguna expresión tuya, vamos, por ser más femenino, etcétera, pues eso llama mucho la atención. Pero si dices, por ejemplo, que te han llamado maricón por la calle yendo a casa, eso a lo mejor la gente no lo localiza tanto como agresión, y es otro tipo de agresión también, es una agresión verbal. Entonces hay que poner cada cosa en su sitio, y no hay que pensar que las agresiones son estas palizas brutales, sino que hay muchísimos tipos de agresiones y que cambian según el nivel de gravedad, obviamente, pero eso no quiere decir que no sean una agresión también, porque nadie tiene que, si yo voy por la calle, nadie tiene que llamarme maricón por volver a casa a las 3 de la madrugada. Claro, y pues, además, bueno, ser maricón, obviamente, ¿no? Pero que nadie tiene que hacer eso por mi condición. Además, justo en una parte de un artículo que he leído para el directo de hoy, hablaban justo de esto, de que como en España como que se ha aceptado, se ha legislado más que en otros países de Europa y bueno, ya de África, del Oriente e incluso Estados Unidos. Y sí que hablaba en un artículo de 2008 de García Ibáñez que se ha como transformado esta forma de discriminar al colectivo LGTBI, haciendo que la discriminación sea de una forma mucho más sutil, sin tolerar los derechos sociales que realmente se han reconocido, expresando sentimientos negativos hacia el colectivo, eliminando valores, discriminando de forma inapropiada todo punto de vista crítico sobre creencias, costumbres y valores de este colectivo. Así que al final es lo que decimos, no es la paliza, no es el pegar a una persona, que también, no, igual ya no es pero que hay hasta mucho más, decir claro. maricón de mierda, sino que ya es meter sutil, de formas sutiles cualquier cosa. Como diciendo, no, a este no, porque le gustan otras cosas. Y eso en sí ya es una forma de homofobia. Por ese tono de decirlo y tal, y es eso, es utilizar la forma de crear discriminación. Claro. Estamos diciendo mucho homofobia y a ver, está genial, pero hay que también pensar una cosa. Es todo el colectivo en general, o sea, también ha habido agresiones a lesbianas. Creo que en Valencia hace poco hubo una agresión a un transexual que no sé si le dieron un puñetazo, lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, creo que no sé si le dieron puñetazos o fue más paliza, etcétera, pero que realmente no es solo dentro del colectivo LGTB, solo los homosexuales, sino al resto del colectivo también. Sí que es verdad, bueno, las transexuales están machacadísimas desde hace años, pero bueno, sí que es verdad, pues a sacar un poco el perfil de la víctima, según los datos del informe del ministerio que he comentado antes, sí que es verdad que la mayoría de agredidos suelen ser hombres de entre... A ver, un segundo. Vale, lo tengo aquí. Suelen ser un perfil de hombres en torno a un 64%, y el 30% de los agredidos suelen estar en edades comprendidas entre 26 años y 49 años. Es decir, la mayoría, según los datos del Ministerio del 2019, la mayoría de los agredidos sí que es verdad que son hombres jóvenes. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que no se agredan, pues eso, a otras personas pertenecientes al colectivo como transexuales
o bisexuales, lesbianas, etcétera, o incluso hubo un chico que salió en noticia hace poco, hubo un chico que fue agredido simplemente por usar el lenguaje inclusivo, ¿no? El típico de todes, etcétera. Que un día deberíamos empezar a hablar de... Podríamos hablar de temas de sexo, diferencia sexo biológico, género, hablar de Kinsey y todo eso. Pero bueno, ya lo dejamos para el futuro, pero estaría guay hablarlo. No sé, ese sería más o menos el perfil realmente. ¿Puedes decirme algo un poco del perfil del agresor, Gonzalo? Por supuesto, Juan. Un segundín. Sí. Bueno, como hemos estado hablando en el backstage. Vale, a ver si que nada, es que a veces se me pone, pero supongo que será de mi móvil, me pone mucho a cargar el directo. Como estábamos diciendo, como hemos comentado un poco sobre el backstage y preparando esto, hemos hecho un poco el perfil que se adhiere más al agresor, sacado de un artículo de un TCM de 2012 de la Universidad Jaime I, que está en abierto, y habla de que vale, que el perfil del agresor se basa más que nada en 1, 2, 3, 4 grandes términos. ¿Cuáles son estos 4 grandes términos? Sería el género, en el cual estaría por encima el sexo varón, los hombres, que las mujeres. Vale, el perfil de agresor, ¿no? O sea, el perfil de agresor estás diciendo que se basa en 4 y que uno sería género hombre, ¿no? Vale. Los 4 serían género, sí. Edad, sí. Religiosidad y contacto con el colectivo LGTBI. En lo que respecta a género, como estaba diciendo, se ha visto que los hombres son mucho más agresores, se cumple más el perfil de agresor con el género hombre, y lo que habla este artículo es que los hombres ven como una ofensa o una amenaza a su determinación de hombre como hombre macho. Asombría, ¿no? Que se dice... Asombría, ¿no? Que se dice... Asombría a la forma de la actividad sexual activa, y ven la feminidad o incluso la pasividad que pueden tener parte, porque al final en una relación homosexual una persona es un poco más pasiva y otra más activa. Entonces, bueno, no tiene por qué, pero ya hablaremos de eso otro día. Pero ven en eso como una amenaza y entonces ven como una amenaza a su propia hombría y no aceptan la pasividad, la feminización de la persona o de uno de los dos de la pareja en el sexo como algo normal, y entonces tiraría ahí para que el género sea más determinante en lo que vienen siendo los hombres. Vale. En la edad, la verdad es que a mí yo creía que iba a ser todo lo contrario, pero viendo cómo está evolucionando ahora la tasa de agresiones, porque los chavales parece que como que tienen más tendencia a imitar unos valores que se están dando desde unas corrientes de puede ser ultraderecha en el día de hoy en España, pero no, en la variable de edad lo que dice es que cuanto más mayor es la persona, más puede ser, más encajaría en este perfil de agresor. Entonces, la tendencia es que las personas con una edad más avanzada tengan actitudes mucho más negativas que los jóvenes. ¿Qué podemos sacar de aquí? Estas personas pueden que tengan los valores antiguos, en el cual la heterosexualidad es el canon y tiene que ser eso sí o sí. Entonces, ver una persona que no cumple dentro de los parámetros del canon de heterosexualidad, lo ven como una amenaza, y entonces... vale, un inciso.
¿Sabes Dime. lo que pienso? Me recuerda mucho al mecanismo de proyección psicoanalista, o sea, al mecanismo de defensa psicoanalista de proyección, el de Mm, hecho de no aceptar en los demás lo que tú no aceptarías en ti mismo, ¿no? Quiero decir, sí. tú no, bueno, esa gente no admitiría en sí mismos tener características femeninas y por lo Ujú. tanto, cuando ven a hombres, ¿no? Que son como de su mismo grupo, que tienen en su mente una idea de cómo tienen que ser, cuando ven a hombres siendo femeninos, Ujú. eh, bueno, les atacan a lo mejor no físicamente, pero sí que están en contra de ello, ¿no? Y es porque no Claro. lo aceptan en sí mismos, ¿no? Claro, no ven, no pueden encontrar una proyección de lo que creen de ellos mismos, lo Mm, que tienen esos valores, entonces lo ven como una amenaza. claro. Para ellos, el colectivo LGTBI es como una amenaza. Mm, Pero justo por eso, porque no pueden aceptar una proyección que no sea darla por el coño y ya está, vamos. mm. Vale, un inciso que nos ha dicho Gonzalo Madridista, grandes mis chicos. Muchas gracias, Gonzalo Madridista. Tienes un admirador tocayo. Que... No, no, o sea, yo creo que tienes toda la razón en ese aspecto y me llama mucha atención también lo que has dicho del tema de la edad, ¿no? Cómo se ve como que las generaciones al final reflejan como lo que es, en qué ambientes han educado y los mensajes que han Exacto. recibido a la hora de la sociedad, ¿no? Y a la hora de formar sus ideas y sus creencias. Entonces me llama mucho la atención eso también. También es, dentro de lo que cabe, es como un dato positivo, ¿no? Porque si los más jóvenes que al final son los que se van a quedar, Mm. bueno, los más mayores son los que se van a ir. Claro, de todos modos, ahora que lo has dicho, yo por ejemplo, porque claro, sí que es verdad lo que dices, pero yo creo que también influye en que cuanto más jóvenes son, más violentos son las agresiones que hacen, ¿no? A lo mejor una persona, imagínate, de 70 años no va a agredir físicamente, a lo mejor sí puede ser verbalmente o puede expresar que le parece fatal o lo que sea, pero puede ser que personas pues más jóvenes sí que, aunque sean menor proporción, sí que sean más agresivas, ¿no? Yo lo digo porque, por ejemplo, en el informe del ministerio sí que menciona que la mayoría de estos delitos son hombres, como has dicho, un 83% son hombres. Y un 54% entre edades, bueno, no sé si has dicho la edad, ¿me espero? ¿O vas a decir No, algún número? no, Vale, son entre es edades relativamente más O sea, avanzada. claro, un 54,7% de los agresores en delitos de odio son de entre edades comprendidas entre 18 y 40 años y el 84,7% son de nacionalidad española. Que me parece un dato también Claro, relevante, la verdad. el estudio no, el estudio que he revisado yo no abarcaba tanto rango de edad, Mm, ¿sabes? Igual cortaba de claro, 18 a 26 claro, y no puede llegaba ser. hasta los 40. Llegaba hasta los 30 y algo, del Mm, 30 y algo a 40 y algo. Entonces igual la franja grande serían esos 30 y 40. mm. Sí, pero Para poner en común ambos estudios, creo yo. pero no te llama la Vamos, atención que... Bueno, sí, sí, a ver, realmente tiene todo el sentido con lo que has dicho de lo que estamos hablando de la proyección, ¿no? Pero un ujú. 83% de los agresores de delitos hombres y un 84,7% nacionalidad española, me parece que son datos como para... que nos dicen mucho realmente. Y al final Claro. no es de un organismo, es del Ministerio del Interior, quiere decir que no es de ninguna fuente poco fiable, ni mucho menos. Me parece... Tal cual. Vale, habías mencionado que Aunque tenías... algunos de los Sí. agresores que salen ahí dirían que el fuente del Ministerio de Interior ahora mismo es fiable. No, pero estamos hablando de datos del 2019, ¿eh? No sé cómo, no No, sé cómo ya, con el güey. No, 2019, no sé no. si todavía está el PP o no, creo, pero el caso, habías mencionado otros dos, ¿no? Sí, la religiosidad y el Mm, contacto con el colectivo. En la religiosidad, ¿qué os voy a decir? Cuanto más profunda es la creencia religiosa de las personas, se tiende más a estar dentro de ese perfil de agresor. Además, se incide en que si se acude regularmente a los servicios religiosos, ya sea a misas
o si es dentro de otras religiones, no sé cómo se llamará, ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama dentro de los musulmanes cuando van a la misa católica? Mezquita, bueno, Ir a rezar. sí. Pues eso, señalan que estos que acuden regularmente a los servicios religiosos, que son los denominados creyentes practicantes, son mucho más propensos a rechazar sistémicamente la homosexualidad y estar dentro de ese perfil de agresor que hemos comentado. Y por último, el contacto con el colectivo LGTBI lo que hace es todo lo contrario. Cuanto más contacto tienes con personas que son LGTBI, como que comienzas a comprenderlos, como que ya no tienes esa tendencia a tener miedo, a percibirlos como una amenaza, Claro. y elimina ese perfil de agresor. Lo No que es habla el tanto... estudio, Sí. lo que habla el estudio es que se habla de una homogeneidad Homogeneización de nuestro génico. grupo, en el cual si nuestro grupo referencia, nuestro grupo común y todo el grupo con el que nos Sí. relacionamos es heterosexual, heteronormativo y etc., se tiende a tener unos sentimientos más negativos con los colectivos diferentes, como puede ser el LGTBI, y entonces se crea ese pequeño afán de querer expulsarlo de tu vida y aceptarse Claro. como un posible agresor. Pero esto me parece súper interesante porque esta es una de las claves fundamentales para de cara a un futuro intentar evitar que se sigan produciendo delitos de odio, ¿no? O sea, a ver, obviamente es un problema estructural de la sociedad, hay que hacer muchísimos cambios, tanto a nivel legal como a nivel, bueno, a varios niveles, a nivel educativo, a nivel de mentalidad en general, tenemos que cambiar un poco lo que pensamos. Hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en temas de lenguaje y tal, que yo no voy a entrar, pero que hay mucha gente que lo rechaza y eso es un problema porque hay gente que se siente identificado de una forma de ser que no está tipificada en el lenguaje. Pero bueno, eso ya Sí, ¿podrías dejando ponerme un eso un poco ejemplo? No, aparte. sí, sí, sí. Sí. No lo llego a comprender eso. ¿Podrías Vale, por ponerme un ejemplo? ejemplo, deberíamos, y lo digo en serio, deberíamos hablar un día del tema sexo biológico y género y de Judith Butler y de todas estas cosas. Pero bueno, hay personas, bueno, el género, hay varios modelos teóricos, pero el modelo más aceptado, por decirlo así, o más referenciado, dice que el género es un continuo, en un extremo está masculino y en otro extremo está el femenino, ¿no? Y que tú puedes, dentro de este continuo, estar en cualquier punto de este continuo, independientemente del sexo biológico en el que hayas nacido, o incluso directamente puedes no pertenecer a este continuo y estar fuera de este continuo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que el lenguaje es o género masculino o género femenino. Entonces hay personas que, por ejemplo, o se sienten justo en medio de ese continuo, ¿no? Y no se sienten ni de género masculino ni de femenino, o directamente sienten que no tienen género, que son personas... Personas no binarias. Exactamente. Entonces, ¿qué Vale, pasa? vale. Que cualquier forma de referirse a ellas no la va a identificar y eso es duro, porque al final que la gente dirá, vaya, qué tontería, no sé qué. No, no, no. O sea, es un problema y es duro. Y el hecho de que mucha gente no entienda esto, y es relativamente normal que no lo entienda porque al final nadie se lo ha explicado, no son cosas que se den en las escuelas. Claro. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Pero, volviendo un poco a lo que estabas contando del tema Bueno, nos han clave, hecho ¿no? una Porque esa es la pregunta, clave. Juan. Sí, vale, tío. Digo que nos han hecho una pregunta. Sí. Nos dicen, ¿pero es relevante en la estadística que tu círculo como agresor sea estrictamente heteronormativo? No estamos diciendo que sea relevante para la estadística, o sea, sino que se ha visto, A se ha ver. estudiado que eres más propicio a aceptar
el colectivo LGTBI, si dentro de uno de tus círculos, sea cual sea, haya personas que estén dentro de este colectivo. No es que el perfil de agresor sea determinante que tengas o no una persona LGTBI dentro de tu grupo, sino que la tendencia es que tendamos a aceptar y a comprender el colectivo si nos relacionamos con gente del colectivo. Y una Claro, segunda a ver, pregunta es, muchas... ¿no es más relevante? Perdón, sí. No, perdón. No, que no sabía que ¿No es habíamos más preguntado. relevante la versión que el círculo sea homófobo y el comportamiento sea heredado? Pues totalmente, ¿no? O sea, al final son cosas del aprendizaje. Muchas gracias, por cierto, por comentar, Veraquina. Que son preguntas muy interesantes. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que se cree, pues como dices tú, en un círculo homófobo y que no sé, que se propicien comportamientos y creencias homófobas desde pequeño y que no tenga contacto nunca en su vida hasta los 40 años, por ejemplo, con una persona homosexual o dentro del colectivo LGTB, nunca ha tenido oportunidad de ver si sus ideas eran reales o no. Entonces, como la mente es muy de ahorrar energía, por decirlo así, todo el tema de estereotipos y tal, cuando los llevamos pensando toda la vida, cuesta mucho de sacar. Porque lo que va a pasar es que la mente hace de filtro y toda la información que como que contradiga estas ideas previas que tenemos, como que la va a desechar y en cambio va a ser más receptiva a otra que apoye o que que ejemplifique lo que estamos pensando, ¿no? Claro. Por eso, volviendo a la pregunta, ¿no es más relevante en la agresión que el círculo sea homófobo y que el comportamiento sea heredado? El comportamiento es social, no es heredado. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo, si una persona tiene pues este círculo homófobo y está en un ambiente creado, en un ambiente homófobo y tiene estas ideas, pero imagínate, con 16 años, justo su mejor amigo es homosexual, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y empieza a comprobar pues que todas las ideas que le habían dicho eran falsas, que su amigo es una persona pues a la que quiere un montón y que es totalmente pues normativo y funcional dentro de la sociedad y que no está haciendo nada de lo que siempre le han dicho, ¿no? No cumple nada de esos estereotipos que le han dicho y ve que no pasa nada y que tiene relaciones de amistad con todo el mundo, incluso tiene su amigo un novio y conoce al novio, quiero decir, cambia totalmente. Y es lo que decía Gonzalo, es un ejemplo de cómo el contacto con personas del colectivo hace que se normalice, por lo tanto, ya los estereotipos que se tienen sobre ellos o sobre ellas en general no tiene sentido porque son falsos, porque se comprueba en primera persona y cambia tu mentalidad a una forma totalmente más sana y más funcional, porque al final es que te vas a encontrar gente de todo tipo en la vida y creo que el colectivo LGTBI está en torno a entre un 10 y un 15% de la población, ¿eh? O sea, es una de cada 10 personas o una de cada 9, una de cada 8. Entonces, al final es algo útil a ver, ¿cómo decirlo yo? El tener la mente abierta en ese aspecto, el de no ser homófobo o LGTB-fobo es algo útil, que te va a servir en ti en la vida porque te vas a encontrar gente de todo tipo y entre ellos personas del colectivo LGTB. Y el hecho de no poder interactuar bien con ellas por ser tú homófobo es una cosa que va en tu contra. Pienso yo, a lo mejor estoy como estirando mucho el hilo y elucubrando un poco. No sé lo que piensas tú, Gonzalo, de lo que estoy diciendo, pero... Un ejemplo que se ve, no con el colectivo LGTBI, pero en la película Jojo Rabbit, Jojo, bueno, el niño acoge, bueno, la madre acoge a una judía y se ve cómo se transforma ese estereotipo que tiene al principio de los judíos, que los dibujan como con cuernitos, que tienen superpoderes, que se comen a los tal, y cómo se transforma desde ese punto de vista, que es sin haber tenido ninguna relación con el colectivo judío, hasta el final de la película, en el cual los acepta y bueno, se hace y tal. Entonces sería una cosa parecida, no, o sea,
sería la eliminación de estereotipos como tal, en la gran pantalla y tal, pero bueno, sería algo parecido a lo que se podía conseguir incluyendo o con la relación con personas LGTBI, que es el tema que tenemos hoy. Claro, es muy buen ejemplo porque es tal cual. Bueno, y además también, y ya empezamos a entrar en terreno reflexiones. Además también, a ver, obviamente si aumentan los comentarios de odio, eso influye en el aumento de delitos de odio. Si además hay un eco muy importante por parte de los medios de comunicación, una expansión muy importante de esos comentarios, eso va a hacer que influya más en la sociedad. Pero, ¿qué ha fallado aquí en todo? O sea, lo que ha fallado es el último filtro, que es la educación. Si hubiese una muy buena educación a nivel de instituciones educativas, digo, si hubiese varias asignaturas, no solo de LGTBI, de educación sexual en LGTBI, de educación en concienciación de delitos de odio, etcétera, en muchos otros temas, pero bueno, sobre todo en eso, que estamos hablando de eso, ¿no? Al final, ese filtro último habría hecho que, o yo creo que habría paliado mucho, habría sido preventor de todo lo que estamos viendo, ¿no? Es que al final esa es la clave, es la educación. No hace falta a lo mejor estar en un grupo en el que todos tus amigos sean del colectivo LGTBI para ya no tener ninguna clase de pensamiento LGTB-fobo. No se trata de eso, sino se trata de saber. Se trata de saber. ¿Y por qué la gente que está en contacto con gente del colectivo tiene menos ideas LGTB-fobas? Porque está sabiendo, está aprendiendo y está educando. Pues no hace falta eso. También se puede hacer desde las escuelas, con charlas, no sé, se pueden ver películas. Las películas son una gran herramienta docente. Y hay muchísimas películas de esta temática súper buenas, que independientemente de la temática son obras de arte y que pueden ver perfectamente como para concienciarse, pero de este y de otros muchos motivos al final. O sea, estamos hablando concretamente del LGTBI, pero también de temas de delitos de odio, tema de otras muchas cosas, ¿no? Realmente. No sé qué piensas tú, Gonzalo, pero creo que esa es la clave, la educación. Sí, además siempre hemos recurrido a este tipo de medios audiovisuales, videojuegos. Además, lo comentamos Claro. la Semana del Orgullo Gay con los juegos que estaban relacionados con la temática. Y bueno, una de las ideas que salió en ese directo fue que se utilizaran estos videojuegos para educar como herramienta formativa para los niños. El tema También de los creo referentes, ¿no? Si te acuerdas. ¿Eh? El tema de los referentes también, ¿no? Si te acuerdas, Claro, en el plan tema que de los hablamos. referentes. Si creamos un espacio seguro en el cual una persona que está descubriendo su sexualidad y es la homosexualidad y puede decirlo, al final estamos metiendo la variable que hemos dicho antes. Tener un referente, aunque sea ya no un referente de famoso, sino una persona, un amigo que es abiertamente homosexual y puedas observar que es una persona como cualquier otra. Entonces, si creamos esa burbuja, esa protección para que puedan expresar su sexualidad tranquilamente, al final esto es una rueda en el cual todos estos delitos que están subiendo, al final tienen que bajar. Porque hay que normalizar una cosa que es normal. Claro, hay que entender algo también. Esto es multicausal. Son muchas las causas y ha fallado pues todo la cadena que hemos dicho, ¿no? Ha fallado que... Es que sabes lo que pasa también. Creo que al final siempre van a existir ideas de odio. Por desconocimiento y por ignorancia, no por otra cosa. Porque es que Claro. al final son estereotipos que al estar en contacto con la realidad no se cumplen, ¿sabes? Entonces, por ignorancia, por no saber, por no querer aprender tampoco, por lo que decía Braquina también un poco del ambiente en el que nos criamos, etcétera, todo eso va a hacer que siempre existan ideas de odio, siempre, tanto del LGTB como racistas, etcétera. Sí. Entonces, es
es que es tan importante el tema educación y el tema pensamiento crítico también. Porque es que al final, ¿sabes lo que pasa? Y lo he visto mucho, es un poco pensamiento mío, pero lo he visto mucho con el tema de la denuncia falsa, el buloculo, ¿no? Como era llamado en Twitter y en redes sociales, que estuvo como 1 o 2 días primer trend topic de España. El problema con eso, con los medios de comunicación y las agresiones, es que al final se le da mucha importancia a que agresiones que son más polémicas, ¿no? También. ¿Qué pasa? Que es que, pues, que a lo mejor una agresión que luego se ha descubierto que es falsa y tal, pero vamos a imaginarnos que hubiese sido verdadera. Entonces, una agresión, por ejemplo, en Madrid, por 8 encapuchados, super visual, super esto, con que te rajan la palabra maricón en el glúteo, obviamente si fuese real es terrible y obviamente hay que denunciarlo y tienen que, los medios de comunicación, la responsabilidad que tienen también es dar a conocer qué ha pasado, ¿no? Y es súper importante si eso hubiese sido real. Pero eso hace que muchas otras noticias que también son súper importantes de saber no se sepan, ¿no? El hecho de ser polémica, porque, por ejemplo, hay agresiones que a lo mejor se dan en pueblos o en sitios no muy concurridos, que no sean Barcelona, Madrid o grandes capitales, que también son bestiales, pero a lo mejor no se les da el espacio informativo que merecerían. Pasa un poco también con el tema de violencia de género, realmente, porque es un tema, hola, están matando mujeres por ser mujeres y por tener malas estructuras de protección por parte de los mecanismos y de las instituciones que hay establecidos. Claro, son cosas que realmente tendrían como que ser muy dadas a conocer. No sé, al final mi conclusión creo que es un poco, ya termino que me estoy enrollando, pero mi conclusión es un poco que al final los medios de comunicación dicen también las cosas más polémicas que también a ellos les interesan. Ya no estoy hablando de tema política o no, sino de tema, por ejemplo, de polémica o de tema de que saber que esa noticia en concreto le va a interesar a la gente, ¿no? Pues a lo mejor muchas veces priman eso antes de lo que necesita saber la gente, ¿no? Claro. Entonces están como esa dicotomía de lo que necesita saber la gente, de lo que necesita para su vida diaria, de que sepa lo que está pasando en su entorno. A mí, por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que Madrid va a nevar en invierno, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que hubo en las nevadas de Madrid, que cuando nieva en Madrid se para el mundo, ¿no? Parece. A mí, si yo vivo en Valencia en este caso, o yo que soy, imagínate que soy un hombre mayor de Albacete, a mí no me interesa el tiempo que va a hacer en Madrid, me interesa el tiempo que va a hacer en Albacete. Y ese es un poco el problema también, que las noticias están muy capitalizadas de cara a las grandes capitales, también es normal porque es donde concentran los mayores núcleos de población, pero luego se dejan abandonadas como provincias más despobladas, ¿no? Y al final estoy dando muchas cosas al final, pero bueno, que espero que se entienda lo que estoy diciendo. Sí, se entiende totalmente. Además, es que eso sí, se vio cuando las elecciones de Madrid, se vio claramente que dieron un por culo con las putas elecciones de Madrid durante 3 semanas. Y sí, que parecían que eran nacionales, ¿no? Al final. Hola, vivo un Oviedo, me la pela. O sea, sí. Y además, yo el otro día vi, bueno, no tiene igual tal, pero vi que en Francia se sentó un precedente en el cual un periódico, bueno, era el Equipe, había puesto en boca era un jugador de fútbol, había puesto en boca de un jugador de fútbol unas palabras que no dijo, ¿vale? Él dijo, creo que la frase verdadera era, quédate con tu equipo de mierda, ¿vale? Le dijo al entrenador, o algo así. Sí. Que no quería jugar. Y el equipo cambió las palabras que dijo el jugador, como que le dijo al entrenador, vete a la puta mierda o algo de eso. Entonces, pero lo importante es, cuando fueron a juicio, porque claro, el jugador denunció al periódico, sí. ganó el periódico y dio pie a que a partir de ese momento se pudiera modificar el mensaje que hay, que se ha dicho, siempre y cuando la esencia sea la misma, ¿no? haya una discusión real. O sea,
supongo que en España podrán coger ese precedente y es que estamos hablando con lo del sensacionalista. Al final, si no hay ese boom hasta tergiversar una conversación real para llegar a más gente y que explote más polémica y tal, ¿cómo vamos a conseguir que agresiones menores que realmente son las más voluminosas y las que realmente hay que atajar se muestren en la prensa? ¿Tú crees que en la prensa se habrán leído alguna vez los estudios que hemos leído nosotros para este directo de Hombre, Twitch? habrá casos y casos, ¿eh? O sea, hay casos de todo. Por ejemplo, antes estaba viendo un programa el español de... o el mundo, Sí. ¿tú crees que habrán citado alguna vez algo de esto? El español o el mundo, periódicos grandes. Es que no lo sé la verdad porque no los leo. Entonces tampoco puedo opinar. Pero, a ver, al final la conclusión con esto es que al final son empresas, entonces tienen que ser rentables. Y rentable quiere decir que se saquen noticias que se interesen a la gente, no el hecho de informar a la gente. A ver, al final, como final último sí que lo consiguen, pero que a lo mejor dentro de todas las noticias que nos emiten, que nos lanzan a la cara al final, sí que a lo mejor prima más el hecho de que sean noticias rentables, y eso es peligroso. De todos modos, otra vez vuelvo a la educación y otra vez vuelvo a pensamiento crítico, que hablamos un poco de él la semana pasada, si te acuerdas. Parte de la educación no es solo el hecho de concienciar, que también el hecho de que tengan charlas, de que tengan contacto con personas LGTBI. Estaría súper bien. Tú imagínate una persona que sea un matrimonio gay, ¿no? O un matrimonio de chicas, de lesbianas. Estaría súper bien que de repente hicieran charlas contando su vida y que dijeran, pues hola, somos tal, nos hemos casado, tenemos 2 hijas y tenemos una vida totalmente normal, ¿no? Es más, y somos la madre de no sé quién, y sale ahí. Y todo. ¡Oh, Dios mío! Pero si eso es mal y he estado toda la vida con ella. No, entonces, claro, son modelos de familia. Es que, claro, la familia tradicional ya no existe. Hay que partir de esa base. Y eso incluye, pues, familias monoparentales, familias con matrimonios del mismo sexo, familias que a lo mejor son los abuelos, en fin, toda clase de familias, ¿no? Entre ellas, la familia de núcleo LGTB en algún aspecto, ya sea a lo mejor el hijo transexual o uno de los padres transexual, o sea bisexuales, o incluso, y ahora, conforme estoy viendo las cosas, seguramente empiecen a reivindicarse cosas para la gente que es poliamor, también, que están relaciones poliamorosas de más de 2 personas. No sé, al final eso es lo que va a hacer que primero va a preparar a los niños para el mundo, etcétera. Aparte de eso, que está muy bien, que es el contacto que necesitan y que no nos va a hacer daño en absoluto, porque, en fin, no me voy a callar, pero nos va a hacer daño. Pero aparte de eso, también hay que tener pensamiento crítico. Obviamente, un niño de 7 años no va a tener pensamiento crítico porque todavía no ha desarrollado las capacidades mentales para tenerlo, y ni para tener pensamiento lógico ni poslógico. Pero una persona de 14, 15, 16 años, que es adolescente, que va tirando hacia adulto, ya empieza a tener unas cosas. Empieza a tener capacidad suficiente, empieza a haber tenido las vivencias suficientes en su vida como para entender ciertas cosas. Y es súper necesario. Es que yo pondría una asignatura que sea directamente pensamiento crítico, otra que sea manejo de herramientas de ansiedad, ¡pum! Otra que sea inteligencia emocional, ¡pum! Y metería cosas que realmente van a necesitar durante toda su vida. Claro. Pero claro, ya entramos en otro debate realmente, que entramos en el debate de la educación, de cómo está montada, mal, porque si no, no pasarían muchas cosas. Igual que la salud mental también, al final hay muchos temas de salud mental que están fatal montados. Y hay muchas personas dentro del colectivo LGTB con depresión porque son víctimas, aunque muchas no quieren ser víctimas, porque nadie quiere ser víctima al final, pero que son víctimas por el hecho de ser LGTB. Y tú imagínate ahora un adolescente LGTB, por hablar un poco de las consecuencias de todo lo que está pasando, un adolescente LGTB que ve en las noticias lo que está sucediendo, que ve que han matado a un chaval en verano por su condición sexual,
¿qué hace? Claro. Está cogiendo un referente al final contrario al que queremos que asimile. Sí, como lo planteas tú, yo soy una persona, yo, un hipotético caso, yo soy una persona que está entre la duda entre salir del armario o no, Mm, y veo que en mi barrio, una persona de Malasaña, por ejemplo, acaban de coger entre una banda y le han rajado el culo mm. entre todos y dices, igual lo digo en el círculo más cercano, pero voy a esconder todo lo que muestre mi verdadera sexualidad. O Es incluso aunque se bastante complicado. muestre, claro, no, no, y aunque se muestre y dentro de su círculo lo acepten bien, etcétera, va a seguir teniendo miedo, a lo mejor va a intentar evitar tener comportamientos femeninos o va a intentar cambiar según qué tipo de ropa y se va a sentir discriminado, etcétera. Claro. Hay un tipo de, ahora que me estoy acordando, hay un tipo de estrés específico que se llama Ujú. estrés de minorías, que es a todas aquellas personas que no forman parte del grupo normativo, entiéndase como normativo el mayoritario, Sí, pues los que no pertenecen a ese grupo normativo pues están sometidas a un tipo de estrés específico que que solo experimentan ellas por el hecho de pertenecer a una minoría, ¿no? claro. Y eso hace, y aquí pues, lo que he dicho de salud mental, eso hace que luego de cara al futuro tengan muchísimos problemas, tanto de ansiedad, depresión, Ujú. que sean más vulnerables al tema adicciones, drogas, adicción al sexo, que está, en fin, sí que está muy ligado con el tema de los chemsex, que estaban de los que están de moda últimamente, en plan de que están saliendo otra vez a la palestra, aunque esto ha existido desde hace años, pero bueno, que Ya. están empezando a comentarse un poco en los medios y en redes sociales, etcétera, otra vez. Claro, les hace mucho más vulnerables. Al Entonces, final es esto, es ocultar tu propia personalidad. Totalmente. Es claro, no, no, intentar meterte claro, mm, en el cuerpo de otra persona, tu mente, por el hecho de tener miedo. Es que mm. es brutal. Es que es brutal. Y es que a que no lo ocultes, el peligro es que si no lo ocultas, cualquier día te va a pasar algo, Ya, ¿sabes? claro, Entonces, que, esa idea, que es la que hay ahora mismo en el colectivo, que hay gente que le afecta más, hay gente que le afecta menos, ujú, victimiza a todo el colectivo y eso hace que esté sometido aún más a más estrés. El hecho de ser víctima se somete a mucho estrés. sí, Entonces se junta todo ya y al final tampoco hay mecanismos de salud mental buenos en la sanidad pública, porque es que ujú. en fin, No existe, ¿no? otro día hablamos de eso. Debería haber un psicólogo Pero en la atención primaria en cada centro de salud y no lo sí, hay. Reduciría muchísimo los gastos de sanidad a nivel estatal, sí. pero se ve que no llegan a aceptarlo, lo ven como un puto tabú y no quieren meternos dentro de la sanidad Mm. de forma necesaria, como lo que tal. Mira, hoy no sé si lo hemos comentado antes, si no lo vuelvo a comentar otra vez. Hoy es el día, que estábamos comentando antes, hoy es el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Y claro, Lo he comentado antes del directo. claro, Aún lo he no lo comentado antes habíamos. del directo, por eso decía, lo he comentado ya. A todo esto recuerdo, bueno, es que estábamos comentando el caso este del chico que hubo, que fue estafado, bueno, que le estaban estafando para no revelar su identidad sexual y el chico tenía 20 años y al final pues de la situación pues se tiró por una ventana y se suicidó básicamente. Eh, Esto, bueno, creo que fue clasificado como delito de odio, no estoy seguro, pero sí que sé, o sea, lo tendría que consultar porque vi la noticia de pasada, pero sí que sé que al final han caído como 2 años y medio de cárcel o algo así al que A ver extorsionaba, si. ¿no? Bueno, no sé exactamente si son estos datos y tal, pero sí que sé que tenía 20 años, que se tiró por la ventana por la situación, etcétera, por el hecho de no revelar su identidad sexual, ¿no? ¿Qué pasa? Que, a ver, es que, si ya estás en una situación mala, hay gente que enseguida busca ayuda porque ha aprendido a hacerlo, pero hay gente que le cuesta mucho cuando está mal buscar ayuda. Entonces, el hecho de no hacer esa ayuda accesible y hacerla, es que solo se puede hacer de forma privada, que hay mucha gente no, que se lo puede permitir, que no se lo puede permitir directamente. Claro.
Y que luego a lo mejor pues vas al médico de cabecera y el médico y no te puede dar cita para el psicólogo porque está saturado, o a lo mejor si te da para 50.000 meses de espera y luego para media hora. Y total, al final pues no tienes la ayuda que necesitas, ¿no? Claro. Lo que creo que tendría que haber directamente, que tú en la aplicación esta para pedir cita para el médico, directamente haya opciones. Opción 1, médico de cabecera. Opción 2, psicólogo. Y que tú puedas elegir directamente si vas al médico de cabecera o si vas al psicólogo. Claro. Eso me parecería chapó. O sea, me parecería que se evitarían una cantidad de malestar general como grupo. Y eso implicaría, volviendo otra vez un poco al tema, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo, eso implicaría que tendríamos más ayuda para el tema de manejar depresión, estrés y tal, que al que este colectivo está más sometido por las características que tiene de que es minoritario, de que están aumentando las agresiones, etcétera. Pues nada, yo creo que es mi reflexión. No sé qué piensas, Gonzalo, o no sé qué opináis vosotros por el chat. Sí. Ese debate debería funcionar dentro de Jack, en lo que está haciendo el gobierno. Y es que y también es lo que estábamos comentando de las creencias. En España no se asocia al psicólogo como una función meramente privada y elitista, o para la gente que más, o sea, para gente con depresión o problemas de estado de ánimo ya muy graves, pero no tiene por qué ser así, y no tiene que asociarse solo al psicólogo a personas que no tienen este trastorno de estado de ánimo tan grave, con asociaciones o con voluntariados o con cosas gratis y ya está, sino que el psicólogo debería tener un perfil público, profesionalizado, y estar a un nivel no igual, pero muy similar a los médicos. ¿Por qué? Porque es rentable. Es que es tan fácil como que es rentable. ¿Cuánto cuesta un fármaco antidepresivo? El problema de los fármacos también no es lo que cueste, porque creo que además no son muy caros realmente, pero que no es lo que cueste, bueno, depende del tipo y depende de muchas cosas. No es lo que cueste, sino que al final son crónicos y que al final no estás tratando, estás cronificando las cosas, no estás tratando ni solucionando nada realmente, estás paliando síntomas. No, bueno, a ver, obviamente depende del caso, no es lo mismo una esquizofrenia que por ejemplo, un trastorno de insomnio, ¿no? O, por ejemplo, por poner, y aún así, a lo mejor insomnio yo sí que lo medicaría, a lo mejor según el caso, fíjate. Sí, pero igual no necesitas una dosis tan elevada o una dosis continua durante toda tu vida, sino que le puedes dar herramientas de técnicas de relajación, meditación o incluso autohipnosis, y poder inducir ese estado de somnolencia. Que puedas recibir una terapia psicológica que vaya a hacer que, primero, que es más efectiva, bueno, lo que se ha visto es que es más efectiva que la farmacológica, que dura más y que, o sea, dura más en el tiempo los efectos beneficiosos. Y que, por lo que estás diciendo tú, que también se ahorra en el sentido de que, pues una vez que tratas lo que te pasa en ese momento, no se cronifica, porque al final las enfermedades psicológicas también somatizan. Entonces hay mucha gente que tiene enfermedades psicológicas que al final acaban pues en infarto del corazón, por ejemplo, infarto de miocardio, o problemas de estómago, o muchos otros problemas físicos, que eso ya está como consumiendo recursos de sanidad pública en sí. Entonces al final, vale, dice Braquina, perdona que no lo habíamos leído hasta ahora, Braquina dice: no me imagino que se tiene que sentir sabiendo que lo que te gusta de manera sana es socialmente cancelado. Pues imagínate, es que ya la vida es suficientemente dura como para encima otra tara más, ¿no? Es otra mochilita más que se tiene, ¿no? Pero bueno, el fisio, la psicología y el fisio, la psicología y el fisio están de lado en la pública, y no hay razón. Pues no, porque es que al final la sanidad pública es eso, sanidad pública, o sea, se presume de que es universal, de que es accesible y de que todo el mundo está cubierto, pero si hay partes de la salud que no están cubiertas, como la psicológica, como la parte de fisio que dices tú, pues entonces no están cubiertos todos, incluso la parte odontológica, que hay muchas... a ver, que ya no hablo de la estética de ponerte un aparato, sino de tema de caries o tema de si tienes un problema serio en la boca que puede repercutir en tu salud. Eso
no sé hasta qué punto es tratable desde la pública. Son muchas cosas. El caso es que, y un inciso, y volviendo un poco también al tema de que estamos hablando del LGTBI, no hace falta tampoco que sean, bueno, que estaría súper bien, pero no hace falta tampoco que haya psicólogos para las víctimas en el sentido de que los agresores también pueden ir al psicólogo o incluso en familias, ¿no? Y esto es muy común y lo tratan de forma muy común en asociaciones LGTB, que muchas veces se trata el tema de que un miembro de la familia es LGTB y eso choca mucho con las ideas y las creencias familiares. Muchas veces al final se hace una terapia familiar como para poder convivir entre todos y asimilar la nueva situación, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que pues un chiquillo salga del armario en una familia que es súper tolerante, que a lo mejor pues los padres, imagínate, son dos madres lesbianas, pues no es lo mismo, está muchísimo más aceptado, obviamente, que en el caso de a lo mejor una familia súper creyente, súper tradicional, y que nunca ha tenido ningún caso en la familia y que no sabe nada de eso y que no es que a lo mejor lo rechace, pero sí que le cuesta más, ¿no? Y en esos casos también no solo son, y vuelvo a repetir porque no sé si me he expresado bien, pero no solo son las víctimas las que pueden acudir al psicólogo o a buscar ayuda o ir a asociaciones especializadas en temas LGTBI, sino que son también los familiares que son conscientes de que tienen ideas LGTB-fobas o actitudes LGTB-fobas los que pueden ir a tratarlo, ¿no? Porque Claro, al final, además, sí. es lo que estábamos comentando, la carencia que tienen personas de avanzada edad con esto, con el contacto con todo lo que viene siendo la familia no tradicional, que ellos no lo han vivido ni han tenido información sobre lo que es, y ese desconocimiento el psicólogo puede utilizar herramientas de mediación para eliminarlo y poder aceptar a pues, tu hijo o quien sea que haya salido del armario. Continúa. ¿Qué ibas a decir, Juan? Perdón. No, o sea, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Estaba mirando un segundo la hora porque llevamos una hora de directo, entonces estaba pensando que hay muchos temas que no se nos han quedado como para hablar realmente. Entonces ya lo iremos hablando Gonzalo y yo en privado, pero estaría súper bien hablar de eso, o sea, hablar del tema, por ejemplo, sanidad en la pública, hacer un día a lo mejor explicar temas del suicidio y tal, porque lo veo súper importante. Y hoy día cuadrado así, pero otro día creo que podría estar bien hablar de esto. O hablar temas sobre la educación. O sea, hay muchos temas interesantes y es un tema al final tan abierto que toca tantos palos de la sociedad que da muchísimo juego para hablar de forma divulgativa. Entonces no sé si tienes algo más que comentar, Gonzalo, No, antes de despedirnos. que estén atentos a nuestras redes sociales que están aquí, que Instagram, Twitter, YouTube, que me estoy dejando un poco de lado, pero he tenido exámenes subiendo vídeos, pero los tengo descargados y los subiré en breve. Lo siento, ayer terminé el último examen. Pues, claro, si ¿Ya? queréis volver a ver... ¿Qué tal te salió, por cierto? Ya, muy bien. Que si queréis ver entonces antiguos directos que hemos hecho, porque a lo mejor visteis 20 minutos, pero que saber más, ¿no? Del tema, pues lo tenéis en YouTube. Y nada, esta semana también decir que hemos hecho el directo en vez del domingo, lo hemos hecho hoy porque por temas de horario, porque Gonzalo está más atareado y yo también tenía cosas que hacer, pues lo hemos puesto así, pero por lo general haremos directos los domingos, ¿de acuerdo? Y nada, no sé, muchas gracias por vernos y por comentarnos cosas, que eso siempre nos gusta. En plan, que a mí me encanta que comentéis porque se hace como súper dinámico y ponéis como preguntas súper interesantes. Y por favor, si no nos seguís, darles a seguir porque estamos a 2 personas de que podáis ser nuestros suscriptores. Vale, muchas gracias, Joaquina. Estamos a 2 personas, no me lo puedo creer. Sí, Y os veremos a menudo. Oh. Domingos a las 8 o 9 y entre semana a las 9:30. Entre semana hablamos de tema libre de videojuegos, etc. ¡Hey! Encantado, Bryce. Vale, pues. Pues encantado, Bryce, yo también, aunque yo no te vaya a conocer, pero bueno, encantado también.
recomendadnos, que también lo decimos siempre, pero bueno. Y nada más que añadir realmente. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante el directo. La verdad es que es un tema bastante de actualidad y del que estaríamos horas hablando. Pero bueno, pues nada, que paséis un buen fin de semana y tal. Y luego habláis... Braquina, ¿cómo te llamas tú? Yo soy Juan, encantado. Encantado. Nos puedes seguir en redes sociales si quieres saber más de nosotros. Pues nada, pues muchas gracias por vernos. Encantado, Braquina. Y espero que nos mires la semana que viene, Braquina. Vale, pues nada, chao. Chao. Chao, adiós.